Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Verley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings, my friends, in the name of Jesus. Bienvenidos, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, a otro de su programa, Judá. Un programa especialmente para ti. Aleluya. Hoy tenemos otro programa interesante, como todos los programas, como todos los estudios, como todas las prédicas, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Hoy la sierva va a tomar el liderazgo porque la revelación se le fue dado a ella. Entonces yo seré un soporte en el nombre de Jesús. Aleluya. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Les motivamos en esta noche para que usted tome notas y si tiene un papel ahí a mano, puede tenerlo también, y su Biblia, obviamente, que es nuestra herramienta principal, que es nuestro testigo principal. Y nuestro testigo principal, amén, que es la palabra viva y eficaz, amén. Amén. Esta tarde, cuando oraba, el Espíritu Santo me mencionaba Talita Kumi. Talita Kumi. Y entonces digo, bueno, de eso es lo que quiere que hablemos esta noche. Y vamos a ir entonces al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Tenemos que hacer la observación que este pasaje también está en Mateo capítulo 9 y en Marcos capítulo 5. Si usted quiere comparar los evangelios, puede ir a Mateo capítulo 9, versículo 18 al 19 y 23 al 26, y también puede ir a Marcos capítulo 5, del 21 al 23 y del 35 al 43. Pero vamos a estar tomando como base, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, la versión de Lucas capítulo 8 a partir del versículo 40. Amén. Vamos a leerlo todo y luego vamos a entrar en el tema. Aleluya. Entonces dice Lucas capítulo 8, versículo del 40 al 42. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, reverencia a la palabra de Dios. Dice: al regresar Jesús, la multitud le dio la bienvenida, pues todos lo estaban esperando. Y aquí se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y se estaba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Vamos a seguir en el versículo 49. Estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, al oírlo, le respondió: no temas, solamente sigue creyendo y serás salva. Y entrando en la casa, a nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la joven. Y todos lloraban y lamentaban por ella. Pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino duerme.
y se reían de él, sabiendo que había muerto. Pero él, tomando su mano, clamó diciendo: niña, levántate. Y su espíritu volvió, y al instante se levantó y ordenó que se le diera de comer. Y sus padres se asombraron, pero él les encargó no decir a nadie lo sucedido. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere, pues, ponerle un título, el Espíritu Santo me dio a mí este título, pero depende, ¿verdad?, qué le puede dar a usted en esta noche. Me decía: Dios quiere que usted le crea a Él. El título es: Dios quiere que usted le crea a Él. Amén. Amén. ¿Y por qué? Vamos a empezar a ver aquí este escenario, como usted bien lo dice en otras ocasiones. Vamos a empezar por la primera parte de este escenario, donde Jesucristo está rodeado de una multitud de gente que lo estaban esperando. Y seguido de esto viene un varón, ¿verdad?, un principal de la sinagoga, o sea, una persona importante. Y postrándose, o sea, lo primero que él hizo fue postrarse en señal de humildad, en señal de adoración, en señal de sumisión, para pedirle algo al Señor Jesucristo. Y él dice aquí, Lucas nos dice, que él le rogaba que fuera a su casa. Aleluya. O sea, que había una petición muy especial que él le estaba haciendo al Señor Jesucristo. Y esa petición significaba no solamente que se la diera ahí en ese momento, sino que él fuera a la casa de este varón, del principal de la sinagoga. Aleluya. Alabado sea su nombre. Porque tenía una hija. Yo no sé usted cuántas peticiones le ha presentado al Señor, cuántas peticiones usted le ha presentado a Jesús. Y si antes de presentar esa petición usted lo adora, usted lo alaba, usted conoce lo que Él puede hacer en su vida. Aquí el principal de la sinagoga, aleluya, sabía que Jesucristo podía hacer algo por su hija. Él creía que Él tenía la capacidad de resolver esa situación. En esta noche, usted tiene una petición. Usted ha presentado una petición delante del Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice que la niña tenía 12 años y se estaba muriendo. Y que en ese momento había mucha gente alrededor de Jesús. Había una conglomeración de gente. Muchas veces cuando usted presenta una petición, cuando usted ora y presenta, hay unos elementos distractores. Hay elementos distractores en ese proceso de que usted presenta la petición y se llega. Vea lo que pasó. Si usted lee después el versículo 43, 44, 45 hasta llegar al 48, aquí hay una señora que es la que padecía del flujo de sangre por 12 años. O sea, muchas veces, aleluya. Antes de entrar en esa parte, esos primeros 3 versículos, déjeme apuntar algo. Amén, aleluya. Aquí dice que la multitud lo esperaba, como dijo usted, pero era más allá. Lo esperaba con gozo. Amén. Lo esperaba con gozo. Hay muchos que van a las asambleas, a las reuniones, a las congregaciones y esperan algo. Amén. Pero no lo esperan con gozo. Aleluya. Van a las congregaciones, y estoy enfermo, estoy enferma, voy a ir a la iglesia, voy a esperar un milagro. Amén. Voy a esperar una sanación, pero van con tristeza, van con amargura, van con enojo, van con envidia,
van con estrés. No. Aleluya. Cuando usted va en la presencia de Jesús, Aleluya. usted tiene que entrar en la presencia de Jesús con gozo. Aleluya. En el versículo 2 vemos la humildad. Amén. La humildad. Créanlo o no, hay muchos que van a las asambleas, a las congregaciones, y por sus estatus se creen mejores que el vecino que está sentado a la par de él o ella. Se creen mejor que muchos. Oyen la palabra del pastor y ellos se creen que saben más que el pastor, y Jesucristo es un varón, fue un varón y siempre será un varón humilde. Amén. Aleluya. Y Él nos enseña la humildad. Amén. Es difícil ser humilde. Es difícil ser como Jesús, pero tenemos que aprender a ser como Jesús. Amén. Tenemos que enseñar a ser como Jesús. Amén. Tenemos que resaltar Amén. su palabra y la importancia. Este era un varón, un principal de la sinagoga. Amén. Habían 70, 71, 72 que gobernaban Israel. Él era uno de ellos. Entonces, a él se le podía haber subido, como dicen popularmente, los humos a la cabeza, pero no. Él se humilló. A él no le importó lo que decía la gente. Él fue a pedirle a Jesús. Amén. Y no solo pedirle a Jesús, porque muchos de nosotros le pedimos a Jesús, le pedimos a Dios, pero por orgullo personal, por impaciencia, abortamos nuestra bendición. Las Escrituras dicen que Él le pidió a Jesús, pero fue más allá. Las Escrituras dicen que Él le rogó Amén. a Jesús. Amén. Y las Escrituras nos dicen que había una multitud, Amén. pero a Él no le importó. Amén. Y tenemos que entender que si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Amén. no podemos recibir nada. Aleluya. Tenemos que entender que este principal se humilló ante Jesús, le rogó sin importar Amén. Aleluya. lo que la multitud pensaba de él. Amén. Y hay muchas veces que vamos a las asambleas Aleluya. y abortamos nuestra bendición, no recibimos nuestra bendición porque nos preocupa lo que va a pensar el vecino a la izquierda, el vecino a la derecha, el vecino adelante y el vecino al atrás. Aleluya. Cuando usted va a la casa de Dios, Amén. vaya con gozo y humildad, Amén. y usted va a alabar a Dios Amén. como Él quiere, sin importar lo que la gente piense o diga de Aleluya. ti. Aleluya. 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 La gloria sea para el Rey. Aleluya. Y en ese momento que la multitud estaba apretujando, sale la señora, la mujer del flujo de sangre. O sea que en ese momento hubo un impasse, porque Jesucristo hizo también un milagro con esta mujer. Pero no vamos a entrar en este detalle, sino que significa que en ese momento Jairo tuvo que, como de quien dice, esperar, una pausa. Tenemos que entender, y esta pausa aquí Aleluya. se pone para que nosotros aprendamos. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que hay ciertas interrupciones Aleluya. en nuestras vidas. Amén. Tenemos que entender que Jesús
no solo es de nosotros. Amén. Jesús es de todos. Amén. Tenemos que entender que Jesús En el nombre de Jesús. es provocado por medio de nuestra fe. Amén. Tenemos que entender que Jairo le rogó a Jesús. Amén. Y Jesús le dijo, está bien. Hay veces que oramos al Señor. Amén. Él no me ha contestado. Sí te contestó, pero la respuesta fue, ten paciencia. Amén. Ya voy. Aleluya. Santo, Ya voy. santo, Ya voy. santo. Y este es el caso. Amén. Y Jairo fue paciente. Amén. Jairo fue paciente. Amén. Y la interrupción vino. Amén. La interrupción vino. Y Jairo no se desvió. Amén. Él tenía sus ojos puestos a aquel quien ¿qué? De donde viene su socorro. Amén. Jairo no quitó la mirada de Cristo como Pedro hizo cuando empezó a hundir en el mar. Amén. Jairo estaba caminando con Jesús. Amén. Jairo tenía la certeza que Jesús iba a darle su petición. Jairo sabe con qué pasión él se lo había pedido. Amén. Y Jairo sabía, porque sabía que la circunstancia, que la interrupción Santo, santo, santo. no podía parar esa bendición que venía a él. Amén. Y tenemos que aprender de esta interrupción. Amén. Aleluya. Jesús es de todos. Amén. Aleluya. Pero cuando usted tiene una relación con Jesús, Aleluya. una relación personal con Jesús, Amén. usted va a confiar en Jesús y va a esperar en Jesús. Amén. Porque usted sabe que todo lo podemos en Cristo, ¿Quién nos fortalece? quien nos fortalece. Amén, aleluya. Santo es su nombre. Y entonces, en ese ínterin, en ese intervalo, en ese tiempo que Jairo está mirando también, porque él está ahí mirando lo que está sucediendo A la par de Jesús. A la par de Jesús está esta mujer Que él caminaba con Jesús. que recién había recibido un milagro. Muchas veces usted presenta una petición delante de Jesús y usted dice, pero ¿cómo puede ser que a fulano ya le contestaron, ya tiene su casa, ya tiene su carro, ya consiguió trabajo y yo que vengo orando tanto tiempo no me han contestado? Como Jesús le dijo a Pedro en el libro de San Juan, capítulo 21, ¿qué le importa a usted si yo dejo que usted sígame a mí? Amén, aleluya. Usted no le importa Amén, santo. lo que Jesús haga por otros. Amén. Tómelo gozosamente. Amén. Y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios Amén. que un prójimo Amén. tuvo su respuesta. Amén. Porque la actitud que usted toma Amén. ante lo que su prójimo recibe puede impedir o permitir la bendición en su vida. Amén. Santo, santo, santo. En el nombre de Jesús. Efectivamente, Jairo estaba ahí mirando lo que acaba de suceder. Amén. Ahora vamos a ver a partir del versículo 49. Estando él aún hablando, se está hablando de Jesús, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga viene caminando con Jesús. Está el milagro que recién le hace a la mujer del flujo de sangre. Y llega alguien de su casa y le dice, santo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo me puedo imaginar la escena donde viene tal vez su tía o su cuñada o qué sé yo y le dice, ¿para qué sigue orando? ¿Usted no ve que ya ese trabajo se lo dieron a otro? ¿Para qué sigue orando? ¿Para qué sigue yendo a la iglesia? ¿Usted no ve que de nada le sirve? Él no le importa nada de usted. Usted le pidió antes que ella y él le dio la petición a ella y su hija está, déjelo, no lo moleste más, ya, vayámonos. ¿Para qué? ¿Qué se va a seguir en eso? Ya está muerta.
Jesucristo es la resurrección. Resurrección, aleluya. Jesucristo Santo. da la palabra Amén. y el muerto se levanta. Aleluya. Jesucristo da la palabra y el flujo de sangre cesa de fluir. Amén. Jesucristo en los versículos anteriores dijo: Gracias. ¿quién me tocó? Amén, aleluya. Porque he sentido poder Amén. salir de mí. Santo. Eso es lo que carece el pueblo de Dios hoy. En el nombre de Jesús. Si Jesús nos dio poder, ¿por qué no tenemos poder? Porque no podemos provocar a Jesús para que poder salga a Él, entre a nuestras vidas. Amén, aleluya. Entendamos eso. Entonces, cuando está esa petición delante del Señor Jesucristo, viene una persona y te dice: ¿para qué sigues? Mensajero del diablo. Ajá. Pero Dios quiere que usted le siga creyendo a Él. Amén. Dios quiere ver cuál va a ser su actitud cuando Amén. llegue ese mensajero, como este caso. Ve lo que sucedió, ve el versículo 50. Pero Jesús, al oírlo, aleluya, le respondió. En otras palabras, Jairo nunca abrió su boca. Amén. Jairo se quedó callado. Usted ve, desde que Jairo le hizo la petición a Jesús, Amén. cerró sus labios Aleluya. y dejó que Jesús actuara Amén. y hablara por él. Amén. Jairo podía haberse enojado Amén. y decir: no, deje estar, no me diga usted qué hacer a mí. Bueno, sí, tiene razón. Jairo se quedó callado y Jesús habló por él. Amén. Muy importante. Amén. En toda la trayectoria, Jairo hizo su petición y cayó. Santo es un Se cayó. nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces Dios quiere trabajar. Amén. Y Dios está trabajando en lo callado y no lo podemos ver, y nosotros empezamos a hablar contrario a lo que Dios está haciendo, y Dios no puede trabajar. Porque o habla usted o habla Dios. O manda usted o manda Dios. Entendamos eso. En el nombre de Jesús. Y vea esto, qué importante. Una cosa que me encanta, que me gusta, que me agrada de este versículo 50, dice: no temas. O sea, que el Señor Jesucristo vio en el corazón de Jairo que había cierto temor. Y cuando nosotros presentamos una petición delante del Señor Jesucristo, especialmente una petición de estas, donde hay una enfermedad agonizante, donde hay una situación crítica, no es cualquier petición, es una petición muy importante para la vida suya. ¿O será que si Jesús estuviera hoy, dijera: no coma cuento? No temas. O sea, el Señor Jesucristo se encargó de esa emoción. O sea, porque recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma a veces hay emociones, situaciones de temor, de miedo, de angustia, de preocupación. Pero ¿qué dice? No temas. El temor no es de Dios. El Dios temor no nos no da es un espíritu de temor. Amén. ¿De qué nos dio? De paz, de Aleluya. Santo. gozo, Aleluya. Dominio de amor, amén. pero no de temor. Amén. No temas. Hay peticiones que usted tal vez ha presentado hace un mes, hace 2 meses. Y usted ha sido la causa de que no venga esa petición. No temas. Solamente dice, solamente sigue creyendo y serás salva. Solamente sigue creyendo. Repito, solamente sigue creyendo en el nombre de Jesucristo. Solamente sigue creyendo. ¿Por qué será que Jesús le dijo eso? ¿Por qué será que Jesús te está diciendo en esta noche: solamente sigue creyendo? Solamente sigue creyendo. Porque
cuando está la petición presentada y en este intervalo de la multitud, la mujer que recibió el milagro, el que vino de la casa de Jairo a decirle, hubieron varias situaciones en las cuales Jairo podía dejar de creer en Dios. Amén. Pero Dios le dice, Jesucristo le dice, solamente sigue creyendo. Las situaciones que usted está mirando, esa multitud que apretujaba, esa situación que viene, ese mensajero y ese milagro que recibió, sigue creyendo. No temas, sigue creyendo. Y Jesús dijo, siga creyendo después de que el mensajero del diablo dijo una frase. Vea. Aleluya. En el nombre Tu de hija ha muerto. En otras palabras, ya no hay nada que hacer. Y Jesús dijo, siga creyendo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo aquí tengo que decirle eso. Este versículo me lo puso también mientras veía esta palabra. En Lucas 1:45 dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces mucha gente no cree porque no han oído las cosas dichas para esperar el cumplimiento. Aleluya. Muchos le oran a Dios. Déjenme decirles algo. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas? En el nombre de Jesús. Le oran a Dios y hablan 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 y no paran para que Dios les hable. Amén. Entonces no pueden creer. Porque solo hablan y piden y hablan y piden y no escuchan y no dejan que Dios les diga. Amén. Para que puedan reposar y esperar el cumplimiento. Y vea esta otra palabra que quiero compartir con ustedes también. Está en Jeremías 1. O sea, ya leímos y anótelo ahí, Lucas 1:45. Ahora vamos a ir a Jeremías 1:12. ¿Por qué Jesús le dice solamente sigue creyendo? En el nombre de Jesús. Vea lo que dice Jeremías 1:11 al 12. Aleluya. Santo es su nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Amén. Solamente sigue creyendo en el nombre de Jesús. Y vea esta otra palabra, Salmo 119, versículo 49, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, solamente sigue creyendo, solamente sigue creyendo. Vea lo que dice Salmo 119, versículo 49. Aleluya. Y ese es uno de los... Hay más, pero es para que tú solamente sigas creyendo en que Él es. Dice Salmo 119, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar ansiosamente. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Entonces, volviendo a nuestro pasaje. Solo creas. Solamente hay que creer en Jesús. Sigue creyendo. Solamente sigue creyendo. En el nombre de Jesús. Versículo 51. Y entrando en la casa, a nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la joven. Antes de que usted hable, Amén, déjeme decirle algo. En el nombre de Jesús. El ser humano tiene un problema. En el nombre de Jesús. Aparte del problema que tienen, cometen otro grave error que causa un problema. Esposo.
y esposa, el problema que usted tiene, no se lo diga a la vecina o al vecino, manténgalo entre ustedes. Jesús nos está enseñando aquí que ciertos problemas, la mayoría de los problemas, hay que mantenerlos entre pareja y Él. Entre pareja y Él. Vean lo que hizo Jesús. Lea el versículo nuevo. Y entrando en la casa, versículo 51. Entrando a la casa. Y entrando en la casa. En el hogar. A nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo y al padre y a la madre de la joven. No permita que la vecina o el vecino entre a tu hogar, porque te lo va a destruir. Te lo puede destruir. Y algo que hay que resaltar aquí también, que Jesucristo no se llevó a todos los 12 discípulos, se llevó a 3. Es que Pedro, todo no es para todos. Aleluya, santo es su nombre. Y usted podría decir, pero ¿por qué el pastor solamente usa a Juan y a María para ciertas cosas? Y a mí no. Y a mí no. Porque todo no es para todos y aleluya. No es para usted. Aleluya, en el nombre no de es Jesús. Preferencia. En el nombre de, ni es argolla. Es revelación divina. Y es bíblico. Jesús. En el nombre de Jesús. Se llevó a Pedro, Juan y Jacobo y al padre y a la madre de la joven. Santo es su nombre. Vea lo que dice el versículo 52. Y todos lloraban, o sea, todos los que estaban ahí, me imagino los vecinos, los familiares, todos estaban llorando y lamentaban por ella. O sea, ya estaban prácticamente en la vela. Ya la daban deshecha. La que no, ya no hay nada que hacer. Como que si llorando iban a hacer algo. Ese problema que usted tiene, que usted dice, no, ya no hay nada que se pueda hacer por mi hijo. Deje de estar llorando. Deje de estar llorando. Jesús dice, no llores. Cuando usted empieza a llorar, vas a entrar en más tentación. Jesucristo dijo, ore. Velad y orad. Ore. Y Jesucristo dijo que no oraban porque estaban tristes. El lloro es normal, pero es un engaño del enemigo. Cuando usted empieza a llorar, te metes en un, como dicen los gringos, pity party, en una fiesta de pobrecito yo, y te olvidas del que te puede ayudar, que es Jesús. Aleluya. En vez de llorar, ore. Jesucristo dice, ya no lloren. No está muerta. La situación yo la puedo arreglar. Confía en mí, yo puedo arreglar esa situación. Deje de estar llorando. En el nombre de Jesús. Pero Él dijo, no lloréis, porque no ha muerto sino duerme. Ese problema que usted tiene no está muerto, está durmiendo. Esa situación que usted tiene, que usted ya la da por perdida, yo te digo en el nombre de Jesús, sigue creyendo. Deje que Jesús lo despierta. Sigue creyendo. Deje que Jesús lo levante. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y vea lo que dice el versículo 53. Cuando usted deja que otros se metan en esa situación y usted no permite que Jesucristo trabaje, vea lo que pasa aquí. Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Se estaban riendo de Jesús, imagínense, se estaban riendo de Dios. Se estaban riendo de Dios. ¿Cuántas veces usted tal vez se ha reído de Dios diciendo, no, ya eso no se puede resolver? Ya el marido que yo tengo es un alcohólico y ahí sí se va a quedar por el resto del tiempo. Ya ese hijo que yo tengo que está en drogas, ya nada lo saca de ahí. Y usted se está burlando de Dios al decir eso. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios.
En el nombre de Nada. Jesús. Nada. Amén. Y no coma cuento, no deje que le digan que eso es imposible, que no hay nada imposible para Dios. Nosotros Amén. lo hacemos imposible porque encajonamos a Dios, En el nombre de Jesús. lo encajonamos. Para nosotros ciertas cosas Dios lo puede hacer y ciertas cosas no lo puede hacer. Y la palabra dice, así como piensa en el hombre, en el corazón, así es. Y si usted piensa que Dios no puede liberar a tu esposo, a tu esposa, En el nombre de Jesús. de esa drogadicción o ese alcoholismo, En el nombre de Jesús. estás mal. En el nombre de Jesús. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo mismo que Él hizo aquí para el principal de la sinagoga lo puede hacer para usted. Porque lo único que tenía el principal de la sinagoga era fe. Amén. Y si usted tiene fe, Agradable. Dios te puede ayudar. Amén. Porque las escrituras dicen que sin fe no podemos complacer Amén. ni agradar a Dios. Amén. Fe. No tienes que tener dinero. No tienes que tener un vestido lindo para ir a la iglesia. En el nombre de Jesús. O una corbata. Fe. Fe. Aleluya. En el nombre de Jesús. Versículo 54. Pero Él, vea, Jesús aquí, vea esto. Jesús aquí ni perdió el tiempo discutiendo con los que se estaban riendo. Porque Él sabe que eso es una distracción. Aleluya. ¿Cuántas Una veces? distracción del diablo. Aleluya. Usted se pone a discutir, no discuta con nadie, usted sigue creyéndole en su Dios. Usted no discuta ni pierda su tiempo distrayéndose en los que se están riendo, los que se están burlando. La palabra dice que En el Dios nombre de no es Jesús. un Dios de la confusión. En el nombre de Jesús. No es un Dios de la confusión. Aleluya. Jesús no le importa si usted cree o no cree. Jesús simplemente dice la palabra de Dios. Dios no le importa si usted lo cree o no lo cree. La palabra de Dios permanece para siempre. Créalo usted o no lo crea. Si su vecino no lo cree, ese es el problema de su vecino. Pero es la palabra de Dios. Jesús es Jesús. Y En el nombre de Jesús. voy a tomar un pequeño comercial. Amén. No quería hablar de eso hoy porque vamos a tener un programa especial para hablar de nuestra experiencia en Israel. Pero déjenme enseñarles lo astuto que son los judíos en su propia opinión. Los judíos dicen que Jesús de Nazaret no era el Mesías. Y ellos dicen que están esperando al Mesías. Y ellos dicen que el Mesías va a venir a Belén. Y ustedes se imaginan que todo Belén le pertenece a los árabes y no a los judíos. Entonces, si Jesús va a venir a Belén, no va a venir a ellos, va a venir a los árabes. Y si ellos dicen que Jesús va a venir en Belén, porque ellos son el pueblo de Jesús, porque ellos no están en Belén. Triste realidad. Ese era un comercial. Un comercial. Aleluya. Solamente sigue creyendo en el nombre de Jesús. Dice el versículo 54. Pero él, tomando su mano, clamó diciendo: niña, levántate. Talita Kumi. Talita cumi. Niña, levántate. Versículo 55.
Aleluya, en el nombre de Jesús. Vea lo que él dijo. En el nombre de Jesús. Y muchos de ustedes están caídos por culpa de ustedes. Jesús les ha dado su respuesta y no lo han aprovechado. La palabra dice que Jesús le dio la mano y le dijo, levántate. Jesús no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Jesús hace lo que Él tiene que hacer y usted tiene que hacer lo demás. Amén. Él estiró su mano y dijo, levántate. E inmediatamente se levantó. En el nombre de Jesús. Pero si usted no quiere levantarse cuando Jesús le dice, levántate, no culpe a Jesús. No culpe a Dios. La culpa es tuya. En la situación que estás, Jesús te ha estado diciendo, levántate. En el nombre de Jesús. Levántate. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando él decía, el mensajero Judas decía, ya Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Ya le extendió su mano para que tú te levantes. Ya él vino en semejanza de hombre. Ya él fue a la cruz del Calvario. Ya él murió y resucitó para salvarte y para levantarte. Ya él hizo la parte de él. Ahora le toca a usted. Ahora le toca a usted. Vea lo que dice el versículo 55. Y su espíritu volvió y al instante se levantó y ordenó que se le diera de comer. Aleluya. Al instante se levantó. Este versículo en el nombre de Jesús. se ve tan simple, pero es tan poderoso. Dices que estás cansado del alcohol, estás cansada de la prostitución, estás cansado de ser homosexual, estás cansada de ser lesbiana. La sierva dijo, Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Las escrituras dicen que cuando Jesús dio la invitación, Talita Kumi, niña, levántate. La niña se levantó. E inmediatamente el Espíritu volvió en ella. Hermanos y hermanas, el Cristo colgó en la cruz para darnos vida eterna, para que el Espíritu de Dios vuelva a nosotros. Y muchos van a las congregaciones y reciben a Cristo y salen de la iglesia y se descarrilan. ¿Por qué? Vea este versículo 55. Entonces su espíritu volvió, recibió a Cristo en la iglesia e inmediatamente se levantó, dejó al hombre viejo y se fue, y él mandó que se le diese a comer. Si usted va a la iglesia el domingo y recibe a Cristo y se va y no comes la Biblia, no lees la Biblia, vas a caer antes de llegar a la iglesia el otro domingo. Que la palabra dice que el hombre no solo de pan vivirá, pues toda palabra que procede de la boca de Jehová. Cuando Jesús, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo te renueva, tienes que alimentarlo con la palabra de Dios. Inmediatamente se levantó y él ordenó que se le diera de comer. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo está tocando a tu corazón en esta noche. Ya el Señor Jesucristo te dijo,
levántate. Ya Él te dijo, sigue creyendo. Ya el Espíritu Santo fue enviado y lo hemos recibido. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? En esta noche hay una cosa que te falta. Creer que Dios lo puede hacer. Amén. No permitas que la incredulidad se apodere más de su vida. Vea que los que salieron de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, después de ver las maravillas que Dios y los prodigios que Dios había hecho en Egipto, después de comer el maná en el desierto, después de recibir ese maná que Dios descendió del cielo, una maravilla, estando en el desierto sin nada que comer y que caiga maná del cielo, y aún así no le creyeron. Yo te digo en esta noche, en el nombre de Jesús, no permitas que la incredulidad se siga apoderando de su vida. Mira que el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, que le dio maná del cielo, el mismo Dios que te hizo a ti, me hizo a mí, porque no nos hicimos nosotros solos, es el mismo de hoy. Y lo mismo que Él hizo por ellos lo hace por ti. Solamente sigue creyendo. Amén. Ese problema que usted dice que ya no se puede, en esta noche Jesucristo, el Espíritu Santo te dice, solamente sigue creyendo. Amén. Ese problema que usted piensa que ya está muerto, yo le digo, Jesucristo tiene el poder para resucitar eso y resolverlo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ese problema que usted piensa que así se va a quedar, ya no hay más que hacer, pues yo le digo en esta noche, solamente sigue creyendo en Amén. el nombre de Jesucristo. Amén. Porque Él es el que hace maravillas y prodigios. Amén. Solamente sigue creyendo. El primer paso para creerle a nuestro Señor Jesucristo es que usted esta noche entregue su corazón. Amén. ¿Qué más falta para que usted lo reciba? ¿Qué va a esperar usted? ¿Qué más va a esperar usted? ¿Va a esperar a que suenen las trompetas? Ya en ese momento ya no hay nada que hacer, porque Dios está preparando un pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso estamos aquí en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y usted dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, es muy sencillo. Vea lo que dice Romanos capítulo 10. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hoy comentaba con un varón, es que yo le creo a Dios y todo lo que yo le pido, Él me lo da. Y yo, pero usted ya lo recibió. ¿Qué es eso? Mucha gente le cree a Dios y mucha gente le ora, pero no hace esto. Y esto es lo más importante. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Vamos a hacer esto. Si tú crees en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó y está hoy a la diestra del Padre, ya lo estás creyendo. Ahora falta confesarlo, falta hacer esa relación, ese pacto con nuestro Señor, y se hace con la boca. Vas a decir lo siguiente: Padre, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados y mis errores. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo reconozco que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó al tercer día y que hoy Él está a la diestra del Padre. Yo te pido perdón por mis pecados y yo quiero en esta noche ser tu hijo o tu hija, para que cuando yo parta de este mundo,
yo pueda estar en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Si tú has hecho esta oración en esta noche, el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar en tu corazón. Es algo espiritual. Como le dijo a la niña, el Espíritu entró en ella, la levantó, como te va a levantar a ti de ese problema en el nombre de Jesús. Pero inmediatamente le dieron de comer. Tú necesitas empezar a comer palabra. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y es la única arma que tenemos al contra del enemigo. Señores y señoras, hermanos y hermanas, ha sido un placer estar en tus hogares otro jueves más. Y recuérdense que la próxima semana, el próximo jueves, el próximo programa, vamos a tener 2 invitadas especiales, porque va a ser un programa de oración. Y el próximo jueves pueden mandar sus mensajes al teléfono que está apareciendo en la pantalla el próximo jueves para dar tu petición por oraciones, y crean y van a ver la respuesta del yo soy. Bendiciones en el nombre de Jesús. Ya bless. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.